Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Antes de nada, queremos expresar nuestra gratitud más sincera por las muchas muestras de afecto, palabras de aliento y de ánimo que estamos recibiendo de los seguidores en el canal. Gracias por todo lo que sentís hacia nosotros y que no corresponde recibirla a nosotros directamente porque somos simplemente instrumentos del Señor. A Él sea toda la gloria. Comenzamos a responder las preguntas de este programa. Et loco. Dice así: ¿podría dar una enseñanza dividida del versículo donde dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, y otro de yo soy la verdad y yo soy la vida? Pues mira, en el canal puedes buscar en contenidos una serie de vídeos que tienen los distintos yo soy en el Evangelio según Juan, donde están esos temas que tú nos pides. Yad Jan. Pastor, yo tengo una duda acerca de las cosas que la gente cuenta, como por ejemplo de alguien los asustó y vieron algo extraño suceder, que se les apareció alguien que ya había muerto, etc. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? Yo personalmente ni creo esas cosas, no siento miedo a esas cosas, no me provoca que crean que sea un fantasma el muerto, etc. De hecho, ni le creo a la gente cuando cuenta esto. Regularmente creo que miente, pero ¿usted qué cree que sea? ¿Es algo que sí pasa o solo cuentos y mentiras de la gente? Bueno, lo que yo crea no tiene ninguna importancia, pero tengo una respuesta bíblica. El rico pidió a Abraham que enviase a Lázaro a sus hermanos y la respuesta fue: además de todo esto hay una gran sima que está puesta entre nosotros y vosotros y no puede pasar de aquí para allá. Lucas 16, 26. Además, en cuanto a advertir que algo va a suceder por medio de un muerto es mentira, puesto que el mismo rico en la parábola de Lázaro le remitió a la Escritura cuando dice: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16, 29 y 31. La ley también prohibía consultar a los muertos. Deuteronomio 18, 11. Satanás es mentiroso, engañador y genera ilusiones en el pensamiento de los hombres que no son verdad. Yad Jan hace otra pregunta. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Existe el bautismo del sufrimiento? Una vez escuché esta enseñanza, pero nunca he escuchado a alguien más hablar de este. Solo hay dos bautismos en la Escritura, el Nuevo Testamento. El bautismo del Espíritu que une a cada creyente con Cristo, 1 Corintios 12, 13, y el segundo, que es la ordenanza que Jesús estableció. El bautismo de sufrimiento podría aplicarse a Jesús en su angustia, Lucas 12:50, pero hay que tener muchas reservas con él para referirse al sufrimiento de los creyentes. Profesor Juan José Mouro, apologista bíblico. Sería hermoso que escriba un libro de devocionales diarios. Bueno, estamos trabajando en eso. Y pensamos tenerlo en este mismo año si el Señor lo permite. Josefina Villa. ¿Cuál es la diferencia entre un predicador y un pastor? La pregunta se la hago porque el pastor donde me congrego casi no tiene ningún contacto con la iglesia, no hace amistades, pero sus amigos son solo otros pastores y algunos miembros de la iglesia se hacen esta pregunta. Predicador es el que predica, pastor el que pastorea. Hay dos dones, el de pastor y el de maestro. Pudiera ser uno solo, pero en cualquier caso, el maestro debe enseñar con el corazón de pastor y el pastor debe hacerlo con el conocimiento de un maestro. El pastor en una iglesia tiene que estar en pleno contacto con los miembros, conocerlos personalmente, saber sus circunstancias
y estar para ayudarles en sus necesidades. Josefina Villa, le escuché en una predicación un comentario que hizo que la Iglesia tiene que ser reformada nuevamente. Me gustaría saber qué tipo de reforma necesita la Iglesia. Primero, reconocer las bases que sustentan la Iglesia. Predicar, enseñar, instruir en la Biblia, dejando a un lado cualquier asunto humano que entretiene pero no edifica. Reformar consiste en llamar a los creyentes a vivir la vida de identificación con Cristo. Reformar quiere decir reconocer que el único Señor en la Iglesia es Jesús. Reformar es reconocer que las únicas autoridades en la Iglesia son la palabra, el Espíritu Santo y Cristo. Esta es la reforma que la Iglesia necesita hoy. Siglo XVI. ¿Cuándo saldrá su libro devocional? Bueno, acabo de responder a esta pregunta. Confío que en este año, si el Señor lo permite. Ángela Silva. Un día escuché a un profesor de seminario que la Biblia, es decir, que las palabras de la Biblia, se puede ir a un diccionario de la lengua española para especificar las palabras del texto, para tener una mayor comprensión. ¿No sería mejor ir a un diccionario griego? El idioma griego no es nada sencillo. Las palabras en el griego están generalmente declinadas. Los verbos pueden estar en 4 voces. Los diccionarios griegos están establecidos por palabras sin declinar, por tanto hay que buscarla sin la declinación. No hay diccionario que tenga todas las palabras en todas las declinaciones y los verbos del mismo modo, y las preposiciones y las conjunciones, etc. Lo mejor para entender la Biblia en el idioma moderno es recurrir a un diccionario en ese idioma. Nuevamente Ángela Silva. En el capítulo 11 de Hebreos, cuando dice el autor sin fe es imposible agradar a Dios, mi pregunta es, ¿está hablando de una fe salvífica? Es decir, en el idioma griego, lo que el texto quiere decir es que si no tienes fe no eres salvo. La fe es una y única. Tanto para salvación, cree y será salvo, como para santificación, vivo en la fe del Hijo de Dios, como para obrar cristiano. Por eso quien no tiene fe no puede agradar a Dios para ninguna actividad en su vida en relación con Él. Violeta Díaz. Sería buenísimo un libro devocional por nuestro querido pastor. Es la tercera advertencia a ese libro en este programa. Orad para que el Señor permita realizarlo cuanto antes, porque como dije, estamos trabajando en él. Cristian Ferreduela. En ese caso de que Dios ha elegido a algunos para salvación y otros no, no hace acepción de personas, ¿cómo se salvan los no elegidos? Tú mismo tienes la respuesta a la primera parte. La Biblia dice que Dios no puede hacer acepción de personas. Los elegidos y todos los que acudan a Cristo para salvación se salvan de una sola manera, por gracia, mediante la fe. Efesios 2, 8, 9. No tratemos de reconciliar cosas de Dios para los que no tenemos respuesta definitiva en la Biblia. Simplemente atendamos a la verdad de Jesús. El que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Nuevamente Cristian Ferreduela. ¿Cómo entender la parte del espíritu humano de Jesús? ¿Tiene espíritu humano además del espíritu de Cristo? Mi querido Cristian, ¿qué es el espíritu de Cristo? ¿Quién era Cristo? El Señor tiene dos naturalezas, la divina como verbo eterno y la humana asumida en la concepción. Esta naturaleza humana es como la de los hombres a excepción del pecado.
La Biblia enseña que Cristo tenía cuerpo humano, alma humana, por lo que podía decir, mi alma está muy triste, y espíritu humano. Jesús, conmovido en espíritu, lloró. El Señor no es cuerpo humano en el que se aposenta la persona divina del Hijo de Dios, sino una humanidad concebida por el Espíritu Santo con dos naturalezas en la que existen los componentes que le son propios. Es decir, Jesucristo es el Verbo eterno manifestado en carne, y el Verbo eterno tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Ambas naturalezas tienen los componentes de esas naturalezas que le son propios. Juan José Gabarri, la epístola de Judas, versículo 12. ¿Qué significa dos veces muertos? ¿A qué muerte se refiere? Bueno, debes notar que el versículo que citas, el autor está usando figuras de lenguaje comparativas para explicar lo que quiere decir sobre los falsos maestros, a los que compara con nubes que pasan y no tienen agua, y con árboles otoñales que aparentemente están muertos. Primeramente muertos porque ya no llevan fruto en el otoño. En segundo lugar, muertos porque dice que están desarraigados, como si los arrancaran de raíz. Esos infructuosos lo son porque separados de Jesús no pueden hacer nada. De nuevo Juan José Gabarri. Primera de Juan 5, 16, 17, pecado de muerte, pecado no de muerte. ¿A qué muerte se refiere? ¿Cuál es el pecado de muerte y el pecado no de muerte? Ya he contestado muchas veces a esta pregunta, pero la voy a recordar de nuevo. Pecado a muerte, no de. Pecado a muerte es aquel pecado para el que Dios ha determinado como disciplina la muerte física de la persona. A modo de ejemplo, el incesto. Por eso fue entregado el incestuoso de Corinto a Satanás. Otros líderes divisionarios de la Iglesia también. Por esos pecados no hay oración que impida la ejecución de la disciplina. Pero en nada tiene que ver con el pecado imperdonable de los tiempos de Jesús. Y en nada tiene que ver con la supuesta pérdida de salvación. Cristian Doncel. ¿Cómo responder a quien enseña que si Judas se perdió, la seguridad de salvación no existe, ya que fue de los 12 apóstoles que predicó y estuvo con Jesús, por ende era creyente? El que enseña tal cosa es un ignorante de la Biblia o un perverso que contradice lo que ella enseña. Cristo llamó a Judas hijo de perdición. Quiere decir que nunca creyó en Cristo. El hecho de no ser salvo no impide que se hagan milagros en el nombre de Jesús, como él mismo enseña en el Sermón del Monte, refiriéndose a quienes hicieron milagros en su nombre, echaron fuera demonios, pero de los que dice, nunca os conocí. La salvación no se pierde nunca. En el caso de Judas, nunca la tuvo. Profe Guido, ¿cómo puedo explicar Juan 15:6 a los hermanos que usan este pasaje como afirmación de la pérdida de salvación? Yo tengo mi propio punto de vista, sé que la pérdida de salvación no es bíblica, pero gustaría escuchar su explicación. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De salvación o de fruto? Está hablando de fruto. Y dice que quien estando en él se niega a llevar fruto pierde su vida. Es cortado en cuanto a fructificar. Se seca y es echado en el fuego, que no es pérdida de salvación, sino la pérdida de su vida espiritual, que no tendrá recompensa alguna, y de los que Pablo dice que serán salvos, mas así como por fuego. De estos Jesús dice que el que quiere ganar la vida conforme al mundo la pierde,
y el que pierde la vida conforme al mundo, la gana para Dios. Terminamos aquí nuestro programa de hoy y pedimos a todos que oren para que el Señor nos permita trabajar para gloria de su nombre en la edificación de su pueblo. Hasta el próximo programa. Un saludo para todos.